En las últimas horas, el escándalo que involucra a Íñigo Errejón ha detonado en el núcleo de la política de izquierda en España, agudizando fracturas que ya parecían irreconciliables y sacando a la luz una compleja red de responsabilidades, conflictos de interés y encubrimientos. Esta situación ha puesto en aprietos a algunas de las figuras más emblemáticas y a partidos como Sumar y Más Madrid, dos de los pilares de la izquierda actual, con el potencial de transformar radicalmente el panorama político progresista en su totalidad. Lo que empezó como una denuncia personal contra Errejón se ha convertido en un conflicto de gran magnitud, con implicaciones no solo para los partidos involucrados, sino también para la base ideológica y la ética de sus líderes. La chispa inicial de esta crisis se encendió en junio de 2022, cuando una mujer denunció públicamente que Errejón la habría tocado sin su consentimiento en una fiesta en Castellón. Este incidente, que en principio fue tratado como algo aislado sin mayores consecuencias políticas, rápidamente cobró relevancia mediática con la filtración de nuevos detalles sobre la presunta agresión y, sobre todo, sobre la forma en que las figuras políticas y los partidos implicados decidieron gestionar el asunto. La denuncia contra Errejón no solo generó polémica por la naturaleza de la acusación, sino que también desencadenó una serie de tensiones internas entre Sumar y Más Madrid, dos partidos que hasta entonces mantenían una alianza sólida en defensa de los ideales progresistas. En un intento de frenar el impacto de la crisis, Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid y conocida por su cercanía a Errejón, asumió un rol mediador en el conflicto. Arenillas intentó contener los daños y proteger la imagen de Errejón, pero su intervención terminó catalizando una crisis aún mayor. Lo que inicialmente se percibió como un esfuerzo por preservar la unidad del partido, pronto generó críticas, tanto dentro de su propia formación como desde la opinión pública. La situación dio un giro dramático cuando se revelaron nuevos elementos de la investigación, desatando una oleada de indignación que colocó tanto a la diputada como a la dirigencia de Más Madrid en el centro de la controversia. Conforme aumentaban las presiones tanto externas como internas, Arenillas se vio atrapada entre su lealtad hacia Errejón y su responsabilidad política. En un inicio, se resistió a renunciar, argumentando que también estaba siendo víctima de violencia de género dentro del contexto de este escándalo, y criticando la falta de presunción de inocencia en su caso. En declaraciones públicas, Arenillas aseguró sentirse injustamente atacada y defendió su intervención como un esfuerzo genuino por esclarecer los hechos y evitar un juicio mediático precipitado. Sin embargo, la presión continuó aumentando y el pasado viernes, Arenillas decidió finalmente presentar su renuncia, cerrando un capítulo en su carrera política, pero dejando abiertas muchas interrogantes sobre la cultura de protección y encubrimiento hacia figuras influyentes dentro de los partidos de izquierda. La salida de Arenillas, lejos de apaciguar el conflicto, ha intensificado el debate sobre la transparencia y la ética en Sumar y Más Madrid. Este caso ha puesto en evidencia un problema estructural en las filas progresistas, donde la lealtad personal y la protección a figuras de poder parecen estar por encima de los principios de justicia, igualdad y defensa de los derechos de las mujeres que estos partidos dicen defender. La dimisión de Arenillas no ha sido suficiente para calmar las aguas y, al contrario, plantea serias dudas sobre el compromiso real de estos partidos con sus valores fundamentales. El escándalo ha dejado al descubierto una red de intereses entrelazados y posibles encubrimientos, apuntando a una gestión deficiente de los temas de violencia de género. La controversia ha alcanzado tal magnitud que incluso Yolanda Díaz, líder de Sumar y una de las figuras más relevantes de la izquierda española, se ha visto arrastrada al centro del conflicto. La cercanía entre Díaz y Errejón ha despertado suspicacias entre sus propios seguidores, desatando críticas por su aparente falta de acción y posicionamiento en este caso. Para algunos observadores, la actitud de Díaz ha sido interpretada como una reticencia a actuar con firmeza, posiblemente para no afectar la cohesión de la alianza progresista. Sin embargo, su silencio es percibido por algunos sectores como una señal de complicidad, lo que ha deteriorado su imagen pública y ha puesto en riesgo su liderazgo en Sumar. Incluso,
algunos analistas políticos comienzan a especular con la posibilidad de que Díaz se vea obligada a renunciar como medida para mitigar el daño y restaurar la credibilidad de su partido. Esta situación ha generado un revuelo no solo en la izquierda, sino que también ha sido capitalizada por la derecha española para desacreditar a sus rivales. Figuras del Partido Popular y de Vox han utilizado esta controversia como argumento para cuestionar la integridad de la izquierda y sus discursos sobre igualdad y justicia social. A través de declaraciones públicas y en redes sociales, han señalado lo que consideran una doble moral en la forma en que Sumar y Más Madrid manejan las denuncias de violencia de género, acusándolos de predicar valores que no aplican cuando se trata de proteger a sus propios líderes. El ataque de la derecha ha amplificado aún más la crisis, aumentando la presión sobre Díaz y el resto de los líderes de la izquierda para que tomen medidas visibles y drásticas en respuesta al caso Errejón. Mientras tanto, la base de simpatizantes de Sumar y Más Madrid se encuentra profundamente dividida y desorientada. Para muchos, la renuncia de Arenillas es vista como un paso necesario pero insuficiente, que solo aborda la superficie del problema sin resolver los conflictos de fondo. Militantes y simpatizantes exigen una respuesta clara, contundente y transparente que demuestre que estos partidos están comprometidos en la lucha contra la violencia de género y que aplican principios éticos y de justicia dentro de sus filas, sin excepciones. La renuncia de Yolanda Díaz, que inicialmente parecía improbable, empieza a vislumbrarse como una posibilidad real en medio de esta crisis de legitimidad que afecta a Sumar. El conflicto también ha desatado un debate más amplio en la sociedad española sobre el papel de los partidos en la protección de sus miembros, especialmente en casos de violencia de género y acoso sexual. La percepción de que figuras influyentes puedan gozar de impunidad o protección especial dentro de los partidos ha debilitado la confianza de la ciudadanía en sus líderes, destacando la necesidad de establecer mecanismos más efectivos de control y rendición de cuentas. Además, el caso ha llevado a una reflexión sobre el impacto que estos escándalos tienen en la lucha por los derechos de las mujeres, ya que incidentes como los de Errejón y Arenillas tienden a alimentar el escepticismo y la desconfianza hacia los esfuerzos de la izquierda por promover la igualdad de género. En este contexto, la posible renuncia de Yolanda Díaz podría marcar un punto de inflexión en la política española. De producirse su salida, podría desencadenar una reorganización del liderazgo en Sumar, abriendo la puerta a que nuevas figuras emerjan en el ámbito progresista. Sin embargo, una eventual renuncia de Yolanda Díaz también podría desencadenar una crisis aún mayor, ya que muchos ven en ella una de las pocas figuras capaces de aglutinar a la izquierda en torno a un proyecto común. Su salida podría profundizar las divisiones dentro del bloque progresista, favoreciendo a la derecha en un momento de alta tensión social y política en el país. Mientras el caso Errejón sigue acaparando titulares y manteniendo en vilo a la opinión pública, la falta de respuestas claras de los líderes de izquierda no ha hecho más que aumentar la incertidumbre entre sus propios seguidores. En este clima de duda, todo indica que la crisis está lejos de resolverse y que sus efectos continuarán impactando a Sumar y Más Madrid en los meses venideros. La izquierda española enfrenta un desafío sin precedentes: demostrar si está dispuesta a aplicar los principios que defiende, aunque esto implique sacrificar a figuras clave en aras de la transparencia y la justicia. Según fuentes internas de Más Madrid, las preocupaciones por el comportamiento de Íñigo Errejón no eran nuevas ni sorprendentes. Por el contrario, varios miembros del partido afirman que las inquietudes sobre su conducta existían desde hace más de un año. Algunos militantes y personas cercanas a la dirección aseguran que las señales de alarma ya se habían encendido hace tiempo, pero se vieron apagadas por un entorno político que prefería ignorar los problemas. Desde entonces, existía una tensión latente en torno a Errejón, especialmente entre los círculos internos de Más Madrid, donde algunos miembros advertían sobre actitudes que consideraban inapropiadas o perjudiciales para la imagen del partido y sus aliados. Estas fuentes afirman haber advertido en repetidas ocasiones a la dirigencia de Sumar sobre las posibles consecuencias de esas conductas.
Según estos testimonios, la dirección de Sumar decidió hacer caso omiso a las advertencias, optando por respaldar a Errejón sin investigar ni actuar con firmeza ante señales que algunos en Más Madrid consideraban alarmantes. Esta aparente inacción por parte de Sumar ha alimentado una ola de especulaciones sobre cuánto conocimiento tenía realmente el partido acerca de las acusaciones y los motivos que podrían haber llevado a sus líderes a mantener estos problemas en silencio, pese a las advertencias recibidas. En este contexto, Más Madrid ha adoptado una postura firme y sin precedentes, exigiendo la renuncia inmediata de Errejón en caso de confirmarse las acusaciones. Este cambio no ha sido fácil, ya que Errejón es una figura clave dentro del espectro progresista español. Sin embargo, la acumulación de testimonios y quejas ha obligado al partido a tomar una decisión que, según analistas, busca proteger su propia imagen y evitar un daño mayor por la proximidad de sus miembros con el político. En un movimiento poco común, Yolanda Díaz, quien había sido informada detalladamente sobre los aspectos más delicados del caso, decidió intervenir personalmente, ejerciendo presión directa sobre Errejón. Fuentes cercanas a Díaz aseguran que la líder de Sumar le exigió que renunciara a todos sus cargos, advirtiéndole que, de no hacerlo, procedería a cesarlo públicamente. Esta postura de Díaz ha sido interpretada de distintas formas. Algunos la consideran un intento genuino por rectificar el rumbo y defender los principios del partido, mientras que otros lo ven como una maniobra estratégica para proteger su propia imagen en un momento crítico, cuando el prolongado silencio de Sumar había comenzado a generar dudas sobre su compromiso con la transparencia y la justicia. Para algunos, la intervención de Díaz, aunque enérgica, parece más un acto de cálculo político que una muestra auténtica de convicción ética. La crítica radica en el hecho de que Sumar mantuvo el silencio hasta que el conflicto se hizo público, lo cual sugiere una posible complicidad o, al menos, una falta de voluntad para enfrentar las acusaciones de manera abierta y honesta. Esta percepción se ha reforzado tras la revelación de que la dirección de Sumar estaba al tanto de las advertencias previas y, aún así, eligió no tomar medidas. La intervención tardía de Yolanda Díaz ha sido interpretada por muchos como un intento de autoprotección y de salvaguardar la imagen del partido frente a la tormenta mediática que rodea el caso, en lugar de una respuesta oportuna basada en principios éticos. En un esfuerzo por controlar el daño reputacional, Sumar ha tratado de proyectar una imagen de acción rápida, anunciando públicamente la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Sin embargo, el anuncio ha sido recibido con escepticismo, tanto en el ámbito político como en el mediático, ya que varios comentaristas y figuras políticas cuestionan la imparcialidad de esta investigación. Dado que el partido ya había recibido advertencias previas sobre la conducta de Errejón y no actuó en su momento, muchos interpretan la investigación como un intento de Sumar por salvar su imagen ante el escándalo. Las dudas sobre la transparencia y el compromiso de Sumar se intensificaron aún más tras la aparición de testimonios adicionales de trabajadoras que afirmaron haber tenido experiencias problemáticas con Errejón. Según algunos informes, estas trabajadoras colaboraban estrechamente con él y en algunos casos mantenían vínculos personales con el político. Varias de ellas han denunciado haber sufrido maltrato, actitudes despectivas o incluso ser relegadas en sus funciones por Errejón, lo que en su momento las llevó a presentar quejas ante la dirección de Sumar e incluso a considerar la renuncia. No obstante, las trabajadoras aseguran que sus reclamos fueron minimizados o directamente ignorados, lo cual ha acrecentado la percepción de complicidad y encubrimiento que ahora se ha vuelto insostenible para el partido. La decisión de no investigar estos testimonios en su momento ha sido interpretada como una señal de que Sumar habría priorizado la protección de figuras influyentes, como Errejón, por encima del bienestar y los derechos de sus trabajadoras. Estas revelaciones han desatado una ola de indignación en la opinión pública que cuestiona la autenticidad del compromiso de Sumar con los valores de igualdad y justicia que defiende en su discurso. Este escándalo no solo afecta a la figura de Errejón, sino que también pone al descubierto lo que algunos analistas describen como un problema estructural dentro de Sumar.
donde las dinámicas de poder y la protección de políticos influyentes parecen prevalecer sobre la integridad y la ética institucional. La percepción de un posible encubrimiento de estas conductas ha debilitado la confianza de sus simpatizantes y de sectores amplios de la izquierda en la capacidad del partido para ser un verdadero agente de cambio en la política española. En este contexto, la apertura de una investigación interna se percibe como insuficiente por una gran parte de la ciudadanía, que considera necesaria una auditoría externa y objetiva para abordar con transparencia todos los aspectos de este caso. Mientras tanto, el caso Errejón continúa generando titulares y profundizando la polarización en la política española. La falta de una respuesta clara y contundente ha permitido que la crisis se prolongue y que nuevos testimonios y detalles sigan saliendo a la luz, exacerbando las tensiones internas en Sumar y Más Madrid. La crisis actual ha puesto de relieve las contradicciones inherentes a los partidos progresistas, que a menudo parecen más interesados en proteger a sus líderes que en defender los principios de igualdad y justicia social que promueven en sus discursos. Este impacto se extiende a toda la izquierda española, que ahora se ve obligada a replantear su compromiso con la ética y la transparencia. Muchos analistas sugieren que la crisis en Sumar y Más Madrid podría resultar en una reconfiguración del panorama político de la izquierda en España, especialmente si figuras como Yolanda Díaz optan por tomar decisiones drásticas. La posible dimisión de Díaz, así como de otros líderes prominentes, podría desencadenar una serie de cambios en la estructura interna de los partidos, abriendo la puerta a nuevos liderazgos y tal vez a una revisión profunda de sus prácticas y valores. Sin embargo, también existe el riesgo de que esta crisis provoque una fractura irreparable en el ámbito progresista, ya que muchos simpatizantes exigen una postura decidida frente a comportamientos inadecuados. Además, la situación ha generado un debate más amplio sobre la relación entre poder y responsabilidad en la política española. La percepción generalizada de que figuras influyentes pueden comportarse de manera inapropiada sin enfrentar consecuencias ha afectado negativamente la credibilidad de Sumar y de la izquierda en su conjunto. Esto plantea serias preguntas sobre el papel de estos partidos en la lucha por la igualdad y la justicia social. En este sentido, el caso de Íñigo Errejón representa un desafío histórico para la izquierda española, que debe demostrar que sus principios no son solo palabras vacías, sino que se traducen en acciones concretas y en un compromiso genuino con la ética y la transparencia. A medida que surgen nuevos detalles sobre la situación, la presión sobre Yolanda Díaz y su liderazgo en Sumar sigue aumentando, generando un clima de incertidumbre y dudas sobre su capacidad para mantener la cohesión de la izquierda en un momento de crisis. Este escándalo ha puesto en jaque la credibilidad de Díaz, quien ha intentado maniobrar en un terreno resbaladizo. Sus acciones han sido vistas por muchos como reacciones forzadas ante la presión pública, más que como actos genuinos de rendición de cuentas. En un intento por preservar su imagen y el capital político de Sumar, Díaz ha buscado distanciarse del conflicto, proyectando una imagen de control y responsabilidad en medio de la tormenta. Sin embargo, sus esfuerzos no han logrado calmar las críticas que provienen de distintos sectores de la izquierda y de la opinión pública, que exigen una postura más firme y transparente frente a las acusaciones que rodean a Errejón. El contexto político actual se ha convertido en una encrucijada para Yolanda Díaz, cuyos actos son constantemente observados tanto por adversarios como por aliados. Estos buscan ver en su respuesta una señal clara de su compromiso con los principios de ética y transparencia que Sumar proclama. Las demandas de responsabilidad se han intensificado y dentro de la propia izquierda han surgido voces que exigen una revisión profunda de los valores y las prácticas internas de los partidos progresistas. Lo que comenzó como un escándalo aislado en torno a la figura de Errejón ha evolucionado hacia una especie de guerra interna, donde cada formación y líder lucha por mantener su imagen pública y desmarcarse de cualquier implicación de complicidad o encubrimiento. Esta dinámica de competencia ha escalado el conflicto a niveles inesperados, poniendo a la izquierda española al borde de una fractura profunda y posiblemente irreparable.
En este proceso de justificación y deslinde de responsabilidades, el caso Errejón ha expuesto carencias estructurales en los partidos progresistas, evidenciando que, en muchos casos, se priorizan los intereses políticos sobre los valores de transparencia que proclaman. Esta competencia por definir quién es el menos malo ha generado una percepción negativa en la opinión pública, que observa con desilusión la falta de cohesión y el compromiso real con los principios de justicia e igualdad que fundamentan gran parte del discurso de la izquierda. La revelación de que Más Madrid había alertado a Sumar sobre los comportamientos de Íñigo Errejón sin que se tomaran acciones concretas podría complicar aún más la situación. Esta posible complicidad compartiría la responsabilidad de la crisis, lo que podría interpretarse como una decisión deliberada de proteger a Errejón por encima de los compromisos éticos que ambos partidos afirman mantener. Tal interpretación sería especialmente dañina para Sumar, cuya imagen se ha construido en torno a los valores de transparencia, justicia e igualdad. El escándalo no solo afecta a Errejón, sino que también plantea serias preguntas sobre la integridad de las estructuras de liderazgo en la izquierda. En un contexto donde los votantes exigen autenticidad y coherencia, el hecho de que las advertencias no se tradujeran en acciones efectivas podría desencadenar una crisis de confianza más amplia entre los electores. La presión sobre Yolanda Díaz se intensifica a medida que se esperan respuestas concretas que demuestren su compromiso con los principios que ha defendido. Su liderazgo ha sido puesto a prueba, y la falta de una respuesta clara podría ser vista como una debilidad que los opositores capitalizarían en futuras elecciones. Además, la situación actual podría generar una lucha interna por el liderazgo, donde diferentes sectores dentro de Sumar y de la izquierda intenten ganar influencia en un momento de fragilidad. Si Díaz decidiera renunciar, su salida podría llevar a un cambio en las dinámicas de poder dentro de la izquierda, obligando a los partidos a reconsiderar sus estrategias y alianzas. Sin un liderazgo claro, la cohesión de Sumar podría verse comprometida, dejando un vacío que otros líderes podrían intentar ocupar. En un clima de incertidumbre, esto podría dar lugar a una fragmentación interna que dificultaría la presentación de una alternativa unida frente a la derecha. La crisis también pone de manifiesto la necesidad de una transformación interna en los partidos progresistas. Los militantes y figuras políticas más comprometidos con la ética y la transparencia podrían buscar establecer un nuevo paradigma que rompa con las prácticas de encubrimiento que han marcado las estructuras de poder en este ámbito. Este movimiento podría ser visto como una limpieza interna, donde la izquierda intenta alinearse con los principios que promueve para recuperar la confianza del electorado. La disyuntiva a la que se enfrenta la izquierda española es clara. Deben decidir si están dispuestos a actuar de acuerdo con sus valores o si, por el contrario, continuarán priorizando la protección de sus líderes a expensas de los principios éticos que defienden. La reconfiguración de la izquierda española, impulsada por la crisis actual, plantea interrogantes sobre el futuro del progresismo en el país y sobre el papel que figuras como Yolanda Díaz jugarán en este nuevo escenario. A medida que la situación evoluciona, se hace evidente que los partidos de izquierda deben afrontar las contradicciones en su discurso y actuar con coherencia. La posible renuncia de Díaz, aunque no resolvería automáticamente todos los problemas, enviaría un mensaje potente a los simpatizantes y a la sociedad en general sobre la disposición de la izquierda a asumir las consecuencias de sus acciones y a realizar los cambios necesarios para recuperar la confianza del electorado. Sin embargo, el costo de esta crisis podría ser alto. La salida de Díaz podría abrir la puerta a luchas internas por el liderazgo que podrían profundizar aún más las divisiones y debilitar la cohesión de Sumar y de la izquierda en general. En conclusión, el escándalo en torno a Íñigo Errejón y la respuesta de Yolanda Díaz han desatado una tormenta que amenaza con cambiar para siempre el panorama de la izquierda española. La lucha por demostrar transparencia y desvincularse de posibles complicidades ha generado un conflicto interno que expone las debilidades estructurales de los partidos progresistas.
Si se confirma que Sumar fue advertido sobre los comportamientos de Errejón sin que se tomaran acciones, la crisis podría intensificarse aún más, cuestionando la legitimidad de ambos partidos y su capacidad para actuar como verdaderos defensores de la ética y la justicia social. En este momento crucial, la izquierda debe decidir si puede transformar sus estructuras y prácticas o si continuará lidiando con las consecuencias de sus decisiones pasadas, arriesgando su futuro y su relevancia en la política española. En su base, el aparente silencio ante los señalamientos y advertencias sugiere que los principios de justicia e integridad fueron dejados de lado en un intento por proteger a una figura clave dentro de la izquierda. Este escándalo ha expuesto la fragilidad del panorama político español y ha revelado un patrón preocupante. Los partidos progresistas parecen priorizar su supervivencia política y el encubrimiento de sus miembros antes que la coherencia con sus propios valores. La crisis actual ha dejado al descubierto profundas fisuras dentro de las formaciones de izquierda, donde las prácticas internas no siempre se alinean con el discurso de justicia y transparencia que predican. Esta incongruencia ha llevado a una creciente desconfianza entre la base electoral que exige que sus líderes actúen de acuerdo con los principios que promueven. Además, la competencia entre partidos para mantener intacta su reputación ha derivado en recriminaciones mutuas, generando una imagen de conflicto y falta de cohesión que podría tener consecuencias negativas para el apoyo popular de la izquierda. Con el caso aún en evolución, las decisiones que tomen figuras como Yolanda Díaz y otros líderes serán cruciales para el futuro de Sumar y del progresismo en su conjunto. La posibilidad de una renuncia de Díaz se ha convertido en un tema candente que simboliza una crisis de valores que no solo afecta a su liderazgo, sino también a la autenticidad de los principios de la izquierda española. Este escándalo, más allá de ser un incidente aislado, parece marcar el inicio de un periodo de incertidumbre y posible reconfiguración en el espectro progresista. La izquierda se verá obligada a replantearse no solo su liderazgo, sino también su compromiso con la ética y la transparencia. Si no se abordan las preocupaciones sobre las dinámicas de poder y la protección de figuras influyentes, existe el riesgo de una mayor pérdida de credibilidad y cohesión en su base. Este es un momento crucial que podría definir el rumbo del progresismo en España, ya que la capacidad de los partidos para enfrentar sus contradicciones y actuar con integridad determinará su relevancia en el futuro político del país. A medida que avanza esta crisis, será fundamental que los partidos progresistas no solo respondan a las exigencias de la opinión pública, sino que también implementen cambios estructurales que aseguren que los principios de justicia, igualdad y transparencia se conviertan en pilares fundamentales de su acción política. La transformación necesaria debe ir más allá de los discursos y manifestaciones de intenciones, buscando la verdadera rendición de cuentas y un compromiso genuino con los valores que dicen representar. Si la izquierda no logra alinearse con sus propios principios, podría enfrentar un futuro incierto en el que la pérdida de confianza y la fragmentación interna se conviertan en obstáculos insalvables para su capacidad de ser una alternativa viable en el panorama político español. En definitiva, el desenlace de esta crisis no solo influirá en la trayectoria de Yolanda Díaz y de Sumar, sino que también podría redefinir el futuro del progresismo en España y su papel en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias, análisis y debates sobre la actualidad política y social, suscríbete a nuestro canal ahora. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la conversación. Tu opinión cuenta, y juntos podemos hacer la diferencia. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje hacia un futuro más informado y comprometido.